El ejercicio que he seleccionado es una cercha, una estructura, y nos dice determinar las fuerzas en cada barra de la estructura, cada una de las barras, y establezca si están a tracción y compresión. Bueno, son varios ejercicios que hemos hecho de estos, vamos a repasar nuevamente ya que tenemos un poquito más de tiempo. Lo que tenemos que ver primero es cómo la estructura, cada barra va a soportar primeramente los esfuerzos externos, pero además aquí intervienen sus apoyos. Este apoyo fijo y apoyo móvil. Entonces las restricciones de movimiento que tiene este apoyo fijo son dos, como ya sabemos, una restricción horizontal y una restricción, vertical y una restricción horizontal, ¿no? Ambas restricciones actúan en este punto exactamente, aunque a veces ponga más abajo, más arriba, pero actúan en este punto. Las direcciones de los vectores son dadas al azar, no es porque se tenga que sí o sí dar en esas direcciones, como algún alumno me estaba preguntando en alguna clase. Bien, y en este apoyo móvil, sus restricciones de movimiento solo es una, ¿no? Ojo, esta restricción siempre va a ser perpendicular a la base de este apoyo, ¿no? O sea, si el apoyo estaría de esta forma, su restricción de movimiento estaría dada así, ¿no? Perpendicular a su base, ¿no? Entonces hay que entender también dónde exactamente actuarían estas restricciones de movimiento. Bien, tenemos entonces tres restricciones de movimiento, las cuales hay que hallar primeramente con las ecuaciones de la estática. Las ecuaciones de la estática que trabajan en un plano son sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y sumatoria de momentos es igual a 0. Son con las tres que podemos trabajar en el plano, ¿no? Si bien algunas veces estamos empleando más las ecuaciones de momento, pero esto no impide que nosotros trabajemos también con estas, ¿no? Obviamente esta se trabaja en toda la estructura, ¿no? Como hemos ido ya viendo en varios ejercicios que hemos resuelto. Bien, entonces para este método que nosotros conocemos como el método de los nudos, hemos indicado que hay dos pasos por seguir. Primer paso, hemos indicado que hay que hallar las restricciones. Hemos hecho algunos ejercicios donde no necesariamente hemos seguido este primer paso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por las condiciones que presentaba el ejercicio. Por ejemplo, eran dos apoyos fijos y sabíamos, ¿no?, según el grado de estaticidad, que íbamos a tener una incógnita o que se nos iba a dar una incógnita ahí, ¿no? Entonces habíamos visto las condiciones de la estructura que se nos daba empezar por un segundo paso. Creo que hemos hecho unos 2 o 3 ejercicios de ese tipo, ¿no? Entonces eso yo creo que ha quedado claro. Pero en este caso, en esta estructura, vemos que nos conviene empezar nomás por el primer paso, que es hallar las restricciones, porque si empezamos a trabajar con método de los nudos, no podríamos iniciar por aquí. Tenemos 3 barras desconocidas, lo mismo en F, 4 y así sucesivamente. O sea, sí o sí tendríamos que empezar por A o por D, y para eso se nos tiene que dar o tenemos que conocer estas restricciones, ¿no? Entonces, en este caso sí nos conviene primero hallar las restricciones, o sea, seguir con los pasos nomás que hemos convenido desde el principio. Bien, entonces podemos plantear cualquiera de estas 3 ecuaciones. Generalmente lo que yo hago, y ustedes han visto, es guardarme una ecuación. Puedo guardarme esta ecuación para comprobar si estamos haciendo de manera apropiada. Entonces me la voy a guardar esta, ¿ya? Además vamos a convenir en los signos. Vamos a decir que la convención de signos para este ejercicio va a ser esta, ¿no? Entonces cuando nosotros digamos esto, nos vamos a decir positivo, ¿ya? En algún momento puedo convenir un signo contrario a este, eso no tiene por qué afectar, ¿no? El análisis obviamente va a tener que ser el mismo, obviamente siguiendo la convención. Creo que he hecho un ejercicio cambiando la convención, ¿no? Revisen por favor en sus cuadernos, he hecho, creo, me parece, algún ejercicio ya cambiando esta convención. Bien, entonces iniciamos y decimos, convenientemente les he dicho que nos conviene, si vamos a iniciar con ecuaciones de momentos, conviene estacionarnos o hacer momentos
en un apoyo o en un punto donde lleguen incógnitas. ¿Por qué? Porque las ecuaciones se nos van a hacer más sencillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el punto A están llegando dos restricciones, dos incógnitas, para nosotros R1 y R2. Y en el punto D está llegando una restricción, un R3, también desconocidos. Podemos estacionarnos en esos dos y trabajar con eso. Entonces decimos, sumatoria de momentos en el punto A es igual a 0, porque estamos obviamente analizando estáticamente. Entonces por eso ponemos el 0, eso también ya se les ha indicado. Bien, sumatoria de momentos en A es igual a 0 y diríamos R1 con respecto a A no produce momento. Nuevamente aclaro, el momento es la fuerza por la distancia y esta distancia además tiene que ser perpendicular, ¿no es cierto? Entonces, en este caso R1 está llegando dirigiéndose hacia A, por lo cual no produce momento porque no hay una distancia, ¿no? Con respecto al punto A, porque está exactamente en uno de sus ejes. Obviamente estos ejes tienen que ser imaginarios, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con R2, está sobre su otro eje, que en este caso sería el eje X. Bien, entonces vamos a analizar las otras fuerzas externas que las voy a pintar. ¿Cuáles son las que tenemos que analizar? Esta que llegaría a ser externa, esta y esta otra, ¿no? Entonces son tres fuerzas que tendríamos que analizar. Entonces esta fuerza hacia A produce un momento, porque existe una distancia. Entonces, su flecha está yendo hacia abajo. Entonces yo tengo que imaginarme un círculo, porque hemos hablado también de los momentos flectores, ¿no es cierto? Entonces el momento flector está sobre el plano y va a trabajar de esta manera, ¿no es cierto? Entonces imaginariamente yo tengo que hacer el recorrido de este vector y va a ser siempre siguiendo el sentido de la flecha. Entonces vamos hacia el punto, ¿no? Eso va así. Entonces si seguimos ese sentido, según nuestra convención sería positivo y diríamos la fuerza positiva primeramente va a ser ¿cuánto? La magnitud de la fuerza nos indica que es 600 libras. No vamos a poner unidades porque ya entendemos que como toditos están con unidades y pies, ¿no? Entonces todo nos va a salir en libras en este caso. Bien, entonces sería 600 libras por la distancia perpendicular. Algunos estaban confundiendo un poquito con distancias perpendiculares. En este caso la distancia perpendicular es si el vector está en este sentido. ¿En qué sentido está? Vertical, ¿no es cierto? Entonces me voy a hacer una línea imaginaria aquí y con el punto me voy a imaginar esa distancia perpendicular, que sería esa que son los 10 pies que se nos está dando. Entonces en ese caso sería ¿cuánto? 600 por 10. Bien, ya tenemos el primer momento que se produce con respecto al nudo A, que sería este vector. Lo mismo con esto. Entonces sería 800, también positivo, hacia A. Entonces la distancia perpendicular, nuestra línea imaginaria estaría aquí y nuestra distancia perpendicular va a estar de aquí hasta aquí. Sería 10 más estos 4 serían 18. Entonces sería por 18. Y luego este R3. Notamos que su flechita, ¿no? Del vector, ¿no? O el sentido, como se conoce, está dirigiéndose hacia arriba. Entonces vamos a imaginarnos un círculo que vaya hacia el punto A. Entonces sería en este sentido. No podríamos jamás llevarlo hacia abajo porque su flecha, su sentido está yendo hacia arriba. Entonces así, ¿no es cierto? Entonces su sentido ese es contrario a la convención que nosotros hemos seleccionado, ¿no es cierto? Entonces es antihorario, como diríamos, ¿no? Entonces sería menos R3 y su distancia sería 10 más estos 8, 18 más estos 10 serían 28 y esto sería igual a 0. Entonces este sería la primera ecuación que estamos generando de momentos. En como les digo, si hacemos convenientemente o si seleccionamos convenientemente las ecuaciones, nos resultan sencillas de resolver. Y aquí tenemos un R3, ¿no? Entonces con eso ya tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación podríamos darla aquí. Sumatoria de momentos en D es igual a 0. Y diríamos R2 hacia D
no produce momento. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer una línea imaginaria en D y obviamente R2 está en esa línea imaginaria del punto D, que sería el eje X, ¿no es cierto? Entonces no hay una distancia perpendicular, por lo tanto no produce momento. Pero sí R1, su sentido está hacia arriba, su momento flector va a ir en este sentido, que es según la convención de signos que hemos ratificado, que hemos dicho al inicio. Entonces sería positivo R1 y su distancia va a ser todito esto, ¿no? De aquí a aquí, esa sería la distancia, esa es la distancia perpendicular. Sería 10 más estos 8, 18, más estos 10, 28, ¿no? Esa sería la distancia. Este 600 va a ir en este sentido, ¿no? Que es contrario, entonces sería menos 600 y su distancia sería esto más esto, ¿ve? De aquí a aquí, esta distancia perpendicular, que sería 18. Lo mismo 800 negativo y su distancia perpendicular serían estos 10, ¿no? Bien, entonces hasta ahí nosotros ya tenemos la otra ecuación y esto sería igual a 0, ¿no? Entonces de aquí podríamos nosotros generar la restricción número 1. Para la restricción número 2, si notamos que es la única, ¿no? Que está que es horizontal, entonces podríamos proponer la ecuación sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. La única sería R2, según el sentido que hemos propuesto, va a ser positivo. Y no hay ni una más, ¿no? Como no hay ni una más, entonces este es igual a 0, ¿ya?